De nuevo con ustedes, con más historias, con más invitados, abierto por vacaciones, martes 5 de septiembre de 2016. Estas son nuestras particulares vacaciones y las de muchos invitados que también van a pasar por este plató. El pasado sábado recibimos una invitación de una asociación que se encuentra establecida en la glorieta, iba a decir en el jardín, bueno, pues en los edificios del jardín de la glorieta, y nos invitaban, como suelen hacerlo por costumbre, en todas las actividades públicas que ellos tienen a bien de contar con Televisión Ellín. Nosotros estuvimos allí unos minutos con ellos para conocer, si no sus nuevas instalaciones, sí sus muy remozadas y muy positivas instalaciones que les ha quedado en lo que ellos llaman el Salón del Reino de Jehová. Son los Testigos de Jehová. Con nosotros se encuentra David Caro, es representante, y Antonio Martínez, también representante de esta asociación. Buenas noches. Buenas noches. David, asociación religiosa, cultural religiosa, ¿de qué tipo es? Los Testigos de Jehová, ¿cómo estáis constituidos? Nosotros somos una asociación religiosa. Nuestra religión se fundamenta en la palabra de Dios, la Biblia, y tratamos de seguir los pasos de los primeros cristianos o discípulos de Cristo. Bien, pues os agradecemos, como estaba diciendo, vuestra invitación que nos hacéis anualmente. Después, posteriormente a estos días, vamos a ir recibiendo también información de algo que también realizáis habitualmente y nos mantenéis informados para que a la vez nosotros informemos a la ciudadanía que nos sigue tanto en televisión como en las redes sociales. Y bueno, pues agradeceros la amabilidad que tenéis con nosotros. Dicho esto, conocíamos, ya habíamos estado con vosotros en las obras del cambio de imagen de ese salón que tenéis, por otra parte, formidable salón, constituido o remodelado con las últimas tecnologías, con una agradable visión y me imagino que más cómodo para vosotros a la hora de exponer vuestras alocuciones. ¿Es así, David? Es así. La verdad es que el Salón del Reino donde nos reuníamos necesitaba un cambio. Lo hemos estado utilizando durante muchos años, más o menos desde alrededor del año 90 en adelante, y claro, las cosas también se van gastando y necesitaba realmente una remodelación para de esta forma poder estar cómodos y poder llevar nuestras actividades. Perdona, mira, este que estamos viendo es la antigua imagen. Este es el salón que teníais, que yo por otra parte siempre que lo había visto, que había entrado a vuestro salón, ya lo veía bastante cómodo y moderno, pues para lo que, y digo así, lo que existe en Ellín. Bueno, pues en Ellín estamos en precario en cuanto a un tipo de salón de este tipo, valga la redundancia. Bueno, este es el habitáculo, es el mismo lugar donde estáis ahora, pero remodelado, que ahora veremos las imágenes. Esto es antiguo, y claro, ya hablamos antiguo de algo que aparentemente es muy cómodo. Bien, pues si mis compañeros rápidamente nos van a poner y vamos a ver cuál es la nueva imagen, que es esta, moderna, con material con el sonido de última generación, material profesional, perfectamente, porque todo esto, esta modernización de este salón, ¿para qué, David? Porque el otro ya parecía que estaba bastante bien. Tú dices que he sufrido, pero ¿para qué esta modernización? El objetivo... Había varios objetivos. En primer lugar, como he mencionado antes, hay un desgaste por el uso. Después
hay normativas que con los años van cambiando, es decir, las normativas que eran vigentes en los años 90 no son las mismas normativas vigentes en el año 2015. En cuanto a adaptación, ¿no? Correcto. Ahora, por ejemplo, nuestras instalaciones cumplen con todas las normativas, tenemos una salida de emergencia, tenemos aseos para minusválidos, también las instalaciones eléctricas, las instalaciones de climatización, todo ello está cumpliendo o cumple con la normativa actual, y por otro lado es que también era necesario para el buen funcionamiento y para que todos los que nos reunimos allí podamos disfrutar del programa que semanalmente se produce. Nos reunimos actualmente 2 congregaciones, antes éramos una, pero hemos ido creciendo como comunidad religiosa en Hellín, y ahora pues somos 2 congregaciones que tenemos nuestras reuniones entre semana el miércoles y los jueves, y el fin de semana los sábados y los domingos. Sí, ahí estamos viendo precisamente las congregaciones con el nombre, bueno, pues Congregación Hellín Sur, Congregación Hellín Norte. Ahora después me explicaréis un poquito el funcionamiento, para ir recordando a todas las personas que nos ven cómo es vuestro funcionamiento interno y, por qué no, también en el de puerta a puerta que realizáis con los vecinos de Hellín. Pero ¿por qué una asociación cultural religiosa o religiosa simplemente? No sé si lo de cultural también, si también nos puede emplazar perfectamente o no. Es más bien religiosa. Religiosa. Una asociación religiosa, David, realiza un día de puertas abiertas. Porque queríamos dar a conocer la renovación que hemos estado realizando. Nuestras reuniones son públicas, son abiertas al público, pero es que además para los vecinos, mientras estuvimos realizando la renovación, les llamó mucho la atención, porque la forma en cómo hemos remodelado tal vez cambia un poquito de otras renovaciones, en el sentido que todos los que hemos estado trabajando éramos voluntarios. Han venido muchos compañeros de creencia de otras localidades, han habido fines de semana donde nos hemos juntado casi 200 personas. Para los vecinos, ver tantas personas allí... Fuimos testigos de aquello. Fuimos testigos de aquello, que ahora quizá posiblemente por el que estén en el informativo así, no sé si las imágenes estarán por ahí, creo que no, si no nuestros compañeros ya nos las hubiesen ofrecido, pero fuimos testigos de aquello y sinceramente nos llamó la atención. Todos con el mono, todos con el casco de obra, de Hellín, de no Hellín, de otros lugares, incluso de Murcia, recuerdo, de la provincia, en fin. Así es, y las personas pues estaban asombradas con todo aquello, por tanto queríamos también que las personas después vieran lo que hemos estado realizando. Ya no tiene nada que ver con si comparten o no nuestras creencias, pero sí que vieran todo el trabajo que hemos estado realizando y cuál ha sido la obra final. Lo dicho, estamos abiertos a las personas, y era también un deseo, una ilusión nuestra, que los vecinos que tan de cerca han visto las obras vieran qué es lo que finalmente ha resultado de todo ello. ¿Y cuáles son los comentarios de esos vecinos? Yo pregunto, miro a David, miro a Antonio, yo pregunto, me respondéis quien deba, conveniente a la pregunta que yo haga, pero Antonio en este caso. Sí, pues con gusto te lo respondo. La verdad es que ha habido muchos comentarios muy positivos. Yo que trabajo en la calle y todos los días me entrevisto con muchas personas, me han podido decir lo mismo que tú, que era sorprendente ver a tantas personas trabajando allí en el fin de semana. Y que había un ambiente agradable, se veía unidad, no había ningún tipo de roces, que a veces cuando hay obras, cuando hay mucha gente trabajando en un mismo lugar, es lo más común, el que haya algún tipo de roce. Y eso las personas lo han percibido, porque había muchos vecinos, estamos en una comunidad de vecinos y la gente pues te ve en la calle, te observa detenidamente y luego pues ve tanto los buenos, porque si nos están viendo todo el día, pues en algún momento puede haber algún reflejo de unas malas palabras o algunos malos comentarios. No se vio en ningún momento, y eso
a las personas les parece algo sorprendente que se viera un ambiente de tanta gente trabajando a la vez, pero que no hubiera ese tipo de roces que bueno. Hombre, es lo que se percibía, era una comunidad, además muy numerosa en aquellos momentos, cada uno de vosotros con su trabajo predefinido, con su trabajo preestablecido, donde cada uno hacía lo que debía de hacer. Yo en particular os quiero agradecer de cómo fuimos recibidos, con amabilidad, con simpatía, pero bueno, eso Antonio, en el mundo material que vivimos hoy, llama la atención. Sí. Cuéntame, Es porque verdad, sí. tú estás más acostumbrado que yo a esa comunidad. No sé si en vuestras predicaciones que hacéis aquello entra o no entra, esa forma de vida, pero no olvidemos, y vosotros también lo hacéis después cuando estáis en vuestro trabajo, de que estamos en una sociedad muy material, muy materialista, donde, chico, o me pagas o no estoy aquí yo por la cara. Sí, te entiendo, Antonio, perfectamente. Por eso, un detalle interesante, que es importante que los espectadores tengan en cuenta, es que los 200 trabajadores que a veces nos juntábamos... Sentimos no mostrar aquellas imágenes porque deben de estar en un informativo, porque era el formato que trabajábamos entonces, pero en fin. Sí. Pues el caso es que todos los voluntarios que vinieron como muy bien has dicho antes, de distintas provincias, en fin de semana, porque durante la semana trabajaba cada uno en su oficio, pues eran voluntarios, eran trabajadores voluntarios, cada uno en su oficio, y eso es algo sorprendente, que después de estar toda la semana trabajando cada uno en su trabajo, pues que estés dispuesto a ceder de tu tiempo para una obra que sabes que no vas a cobrar nada, que te tienes que desplazar pagándote de tu bolsillo el desplazamiento y que los 2 días que estás trabajando tampoco vas a cobrar nada, pues es una característica particular que entre los testigos de Jehová se suele ver. Este es el Salón del Reino de aquí de Ellín, pero tal y como se ha hecho aquí en Ellín, se hace por todas partes del mundo. Todas las obras que utilizamos, los edificios que utilizamos para nuestras reuniones, se hacen de la misma manera, con trabajo, mano de obra voluntaria. Y el caso es que lo hacemos con mucho gusto, porque sabemos que lo que se consigue son lugares donde luego vamos a disfrutar de educación bíblica, que es la que recibimos en nuestras reuniones, y compañerismo cristiano, que también disfrutamos mucho de ello en cada una de nuestras reuniones. Bien, porque, David, en los años que vivimos, Internet nos da una plenitud de información, de saber, de estar, de cosas que hace unos años era imposible que tan siquiera supiéramos que existían, y ahora están. La religión, ¿qué papel juega en el 2016? ¿Debemos de seguir siendo religiosos? La frialdad que tiene, nos enseña mucho Internet, pero tiene mucha frialdad, no por menos estamos en contacto con él mediante una máquina. Eso de alguna forma nos rompe con los cánones que tenemos establecidos de la religión. Además, una religión, no sé, no quiero molestar para nada, pero a la hora de expresarme puedo hacerlo sin darme cuenta. Vuestra religión es muy severa, ¿puedo llamarla? Recta, no sé si sería el adjetivo. ¿Me entiendes la pregunta, seguro? Sí, te he entendido, Antonio. Mira, para nosotros, más que una religión, es una forma de vivir. No es solamente decir, voy el fin de semana al lugar de culto y ahí hago un acto de adoración. Cuando estudiamos y analizamos la Biblia, nos damos cuenta que se trata de una forma de vivir, algo que tenemos que practicar diariamente. Y esto después, llevado a la práctica, nos damos cuenta que redunda en beneficios. Por citar un ejemplo, si hablamos de la vida familiar, la Biblia habla mucho de la vida familiar, habla del papel del esposo, habla del papel de la esposa, de los hijos. Por ejemplo, del esposo se dice en la carta de los Efesios que tenemos que amar profundamente a nuestras esposas. En Colosenses se menciona que un esposo no debe encolerizarse amargamente con su esposa. Y así está la Biblia llena de consejos
prácticos y muy buenos. Y cuando estos después se llevan a la práctica, ¿qué es lo que sucede? Que la vida cobra otra dimensión. Está cogiendo, está aportando mucho más sentido a la vida, nos da mucho más gozo, más felicidad. Y esto es solamente un ejemplo. La Biblia también nos habla de cómo debe ser el trato con nuestro prójimo. Jesucristo en el Sermón del Monte habló mucho en cuanto a ello. Cuando nos esforzamos por tratar desinteresadamente a los demás, lo que tú antes mencionabas, hoy vivimos en una sociedad donde lo que predomina es el dinero y sobre eso se fundamentan muchas cosas. Pues bien, cuando ahora en las relaciones... Casi todas. Casi todas, casi. Pero es casi muy escueto. Pero ahora cuando tienes trato con personas de forma desinteresada, es algo tan bonito. Hay un dicho en la Biblia, unas palabras de Jesús que dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Y es que es verdad. Cuando nosotros damos desinteresadamente, y los telespectadores lo comprenderán, dentro del ámbito de la familia, damos desinteresadamente. Nosotros, los padres, damos desinteresadamente a los hijos. ¿Y cómo nos sentimos? Muy a gusto. Pero si esto ahora lo ampliamos y lo hacemos con otras personas, esto hace que uno mismo se sienta mejor. Por tanto, no es simplemente decir, voy, adoro 2 horas a Dios, canto, oro y punto. No, trasciende. Por eso, más que llamar una religión, es verdad, decimos religión para identificar de lo que estamos hablando, pero la Biblia nos enseña un modo de vivir. Y esto es algo muy importante. Y nosotros nos esforzamos en nuestra imperfección, porque somos imperfectos como todos los demás, pero sí nos esforzamos vigorosamente por poner en práctica no solamente las cosas que nos gustan. Algunas veces puede ser que la Biblia hable de cosas que digamos, esto a mí me cuesta, pero los resultados de ponerlo en práctica finalmente redundan en mucho beneficio. David, tan visionaria fue la Biblia, las personas que escribieron la Biblia entonces, que han conseguido que 2000 y pico de años después esté actualizada. Pero yo te pregunto, ¿están actualizadas los consejos que da la Biblia, los pasajes que tiene, están actualizados con los tiempos en que vivimos? ¿Son adecuados a cómo pensamos los humanos hoy? Sí, porque en la Biblia encontramos muchos principios, y los principios son eternos. Es decir, un principio bíblico que muchas personas conocerán, ¿no? Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. O las palabras que dijo Jesús, haz a los demás aquello que te gustaría que a ti te hicieran. Hoy las personas suelen decirlo de forma pasiva, no hago lo que no me gusta que me hagan. Jesús lo habló en activo. Eso es un principio eterno. Es decir, si yo te hago a ti el bien, la respuesta, en la mayoría de los casos, es que después vuelva otra vez el bien detrás. Por tanto, es verdad, la Biblia es un libro sagrado, un libro que para nosotros lo consideramos la palabra de Dios, pero viendo que poniéndolo en práctica trae tantos beneficios, para nosotros es obvio. En nuestras creencias estamos convencidos absolutamente que proviene de Dios, pero también damos fe de cómo no es anticuado. Esos principios son eternos. Fueron prácticos en la antigüedad, lo son en la actualidad y lo serán también en el futuro. Y sí, Antonio, sí. Sí, añadiendo un poco a lo que ha dicho David, pues un ejemplo práctico. En la sociedad moderna, las familias precisamente no se caracterizan por estar unidas y muchas veces, por desgracia, la violencia doméstica es más común de lo que nos gustaría escuchar, que los hijos no sean obedientes a sus padres, eso es lo que se ve hoy día. Pues los principios de la Biblia, a pesar de que se escribieron hace miles de años, sin embargo, hoy se ha visto que es muy práctico, diríamos que es práctico un consejo que da la Biblia, como que le da el esposo, como antes ha mencionado David, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. Eso es práctico. La esposa debe de tenerle respeto a su esposo.
Y la Biblia nos habla de otro principio que da igual que se dijera hace 2000 años, los hijos deben de ser obedientes a sus padres. Son principios genéricos, de gran alcance, pero ¿quién diría que eso es práctico o que no es práctico, que está pasado de moda? Es verdad que hay muchas formas, se han intentado probar muchas formas de educación, de hacer familia, pero realmente esos 3 principios básicos que he mencionado, desde luego que son prácticos cuando se ponen en práctica, que cuando uno los lleva a cabo, y nosotros somos testigos de que hay muchas familias, a pesar de los problemas que todos tenemos que pasar, las dificultades y las imperfecciones, que aquí nadie hace las cosas al 100% bien, pero cuando uno se ajusta en la familia que cada uno tiene por aplicar esos consejos de la Biblia, pues el resultado siempre es mucho mejor, y uno nunca se equivoca, porque sabe que el resultado, si uno sigue esa dirección, pues va a ser positivo. Eso realmente es así. En la pregunta que os voy a hacer, y en todas las que os haga, para nada yo pretendo decir ni lo que está bien ni lo que está mal. No me corresponde eso a mí, que, como dices luego, ya tengo yo bastante con saber si yo hago bien o no hago bien. Pero, por ejemplo, Antonio, esto que tú estás diciendo, esto que tú has comentado ahora mismo, bueno, pues sí es cierto que has dicho que algunas familias desestructuradas o separadas o demás ha mediado la violencia de algún tipo, sea violencia psíquica, física o incluso de hijos a padres, ya no solamente de padres a hijos o tal. Pero también es cierto que muchas familias eligen libremente, y por las formas de vivir, por la sociedad, por lo que hoy solicita o pide o exige la sociedad, deciden vivir separados. Después de haber formalizado una familia, la rompen, se marchan a hacer otras familias o no, libremente y sin violencia. ¿Eso vosotros cómo lo contempláis? Pues la verdad es que respetamos lo que cada uno quiera hacer con su vida. Las circunstancias de cada uno, la verdad es que son diferentes. No se puede comparar ni trasladar lo que a uno le ha pasado a otro. Sí, pero en la pregunta posiblemente tampoco está la pregunta individual, porque el ejemplo que te he puesto es masivo. O sea, no es, ya sé yo que casos individuales no vamos a exponer aquí, pero a nivel de proporciones, de unas dimensiones grandes, hay gente que ya elige esa forma de vida. Lógicamente, por lo que me comentas, respetáis, pero para nada aceptáis. Fíjate, nosotros personalmente, pues hemos por voluntad propia, pues hemos adoptado los consejos de la Biblia en nuestra vida, y no somos quienes para juzgar lo que hacen los demás, si lo hacen bien o no. Te pido a la sociedad en general, ¿eh? Sí. Y pensamos que los resultados son evidentes y uno tiene que fijarse en lo que hay muchas opciones, evidentemente, pero uno tiene que fijarse en qué resultados tiene cada opción, si es bueno, si merece la pena, si esos resultados pues te convienen a ti, a uno personalmente o no. Nosotros personalmente pues hemos visto que el seguir los principios de la Biblia es beneficioso para cada uno de nosotros en distintos ámbitos. Hay muchos tipos de familias, hablando de familias, muchos tipos de familias, algunos porque no tienen más remedio, es lo que les ha tocado o lo que ha resultado de su vida, otros porque es lo que han elegido. La Biblia nos menciona un tipo de familia particular, y creemos que ese tipo de familia que la Biblia menciona es el que más felicidad produce, y creemos que eso es así, la evidencia así lo demuestra. Sí, y aquí hay cualidades que nos ayudan. Por ejemplo, la Biblia destaca mucho la importancia de ser o de fomentar la humildad dentro de la persona. La humildad ayuda también a aceptar los consejos. Entonces, en la sociedad en la cual vivimos, tristemente se nota como cada vez es más difícil aceptar consejos porque el orgullo predomina. Claro, ¿esto a qué conlleva? A que hoy en día, y eso es en muchos ámbitos, tristemente también dentro de la familia, pues ya casi no se puede decir nada. ¿Y esto cuáles son las consecuencias, como decía Antonio? O sea, yo ahora, por ejemplo, pienso en mí, que soy padre de familia. Si yo llego a ser una persona orgullosa y finalmente este orgullo
me lleva a separarme de mi esposa, pues cuántas cosas no se rompen. Pienso, por ejemplo, en mis hijos, ¿no? El que yo llegue a casa o que mis hijos lleguen a casa y tengan a papá y a mamá, eso les da una estabilidad enorme. Eso les ayuda después en su crecimiento. Por eso cuando los consejos bíblicos, para nosotros lo consideramos que es la palabra de Dios, están ahí, cuando después vemos el resultado final, que eso ayuda en la educación de los hijos a que haya estabilidad emocional, estabilidad familiar. Bueno, hasta incluso estudios científicos dicen que niños que crecen en un hogar donde está papá, mamá, donde hay cariño, donde hay amor, son después personas mucho más estables para el futuro. Por tanto, se nota como hay muchas cosas que van ahí conjugadas, y las cualidades de las cuales habla la Biblia nos ayudan a que después podamos trabajar en esa dirección. Como he mencionado, la humildad es algo clave. Si yo acepto consejos y digo, pues es verdad, aquí me he equivocado, y lo reflexiono y después lo acepto de buena gana, eso después producirá que si, por ejemplo, le tengo que pedir perdón a mi esposa, le tengo que pedir perdón a mis hijos, les ayudará. Y esto contribuirá a la estabilidad dentro de la familia. ¿Qué pensáis vosotros cuando se establecen en la sociedad donde vivís, en este caso, en este país, en España, y se establecen leyes que dan libertad al sujeto, al ciudadano, y dan libertad para vivir y contemplar la vida de la forma que quieran, incluso de forma más allá de la religión, y alguien de vuestra congregación se define por ese camino? Cada uno es libre de optar. Obviamente... Pero podría permanecer si alguien de vosotros optara por vivir en, no sé, pues por divorciarse, sí, por separarse, por vivir, pues emanciparse de los padres, a una edad que no sé, de qué edad sería, ¿podría permanecer en vuestra congregación? Sí, es una buena pregunta. La verdad es que ser testigo de Jehová es un acto voluntario, a nadie se le obliga a ser testigo de Jehová, y quien es testigo de Jehová pues asume ciertas responsabilidades. Lo que aprendemos de la Biblia con el curso bíblico que recibimos, pues lo aceptamos y voluntariamente decidimos ser testigos de Jehová. Así nadie está obligado a ser testigo de Jehová si una persona no quiere, o si uno no acepta los preceptos que la Biblia... Si opta por otros preceptos, como dices, es libre de hacerlo. Hay personas que de hecho... Pero debería saber que ser testigo de Jehová es otra cuestión. Eso es. ¿Puede ser más o menos? Alguien puede llevar una vida voluntariamente, como he dicho, uno se hace testigo de Jehová. Desde luego, la Biblia menciona cosas que no están bien vistas. Por mencionarte un caso, por ejemplo, el robar es algo que la Biblia lo ve como algo que uno acepta, que robar está mal. Eso lo deplora todo el mundo. Exacto. Un ejemplo para que todo el mundo lo tenga claro. Si resulta el caso que una persona, pues por iniciativa propia, se dedica a robar de una manera reiterada, por supuesto no puede ser testigo de Jehová, porque eso choca con lo que él voluntariamente ha aceptado por propia voluntad. Antes, sí. Eso es. Lo mismo eso como puede ser otra cosa. Así, por eso somos felices porque hemos aceptado voluntariamente un camino de vivir, un modo de vida, pero luego cada uno puede... Porque yo, mira, con lo que me dices ahora de que somos felices, yo recuerdo una de las primeras veces que hablé con vosotros, fue aquí en este mismo plató, pero en aquel lugar. Teníamos un programa entonces, bueno, y lo hacíamos los jueves, y vinisteis varias veces, ¿no? Y hablando y contándonos vosotros, bueno, pues contabas aquello, somos felices e incluso intentamos en la entrevista confrontar lo que hacéis vosotros. Creo que eran vísperas de Semana Santa o algo así. Bueno, pero es que aquí en Ellín llevamos la mayoría de ellineros, la Semana Santa muy arraigada. El tambor, la pasión también, pero bueno, el tambor sobre todo lo que acoge a profanos y a religiosos. La religión, lógicamente. Y entonces ya nos contabais la diferencia que existía
entre aquellos días de lo que vivíamos los que profesamos la religión católica, o no, y los testigos de Jehová, y éramos tan diferentes. ¿Eso es posible, David? ¿Somos distintos? Me acuerdo perfectamente porque te respondí yo a esa pregunta. Porque los testigos de Jehová, tal y como sois, y las demás personas de otros cleros religiosos, o no, ¿somos tan distintos? Tal vez lo que nos distingue es que nosotros nos esforzamos por vivir aquello que predicamos y aquello que dice la Biblia. Eso creo que sí es cierto. Y, como he dicho antes, en nuestra imperfección, pero nos esforzamos. Me recuerdo que en aquella entrevista se sacó a relucir el tema de Semana Santa. Nosotros, conmemorar la muerte de Jesucristo es tal vez el momento más importante del año para nosotros. Ahora bien, cuando a esta celebración se le empiezan a añadir cuestiones que la Biblia condena la borrachera, la Biblia condena la inmoralidad sexual. Claro, cuando ahora en una celebración popular se empiezan a conjugar todas estas cosas, entonces ahí es donde nosotros ya no podemos entrar. Pero son los menos. ¿Quiénes caen en aquello? Bueno, la gran mayoría. Después hay otra cuestión. Calles de Gin, en primer lugar, son muy religiosos y en segundo lugar son muy cumplidores del sistema establecido en lo positivo, en lo bueno. Lo que tú has comentado son los menos. O sea, ojo, con esto yo no quiero yo simplemente menciono por qué nosotros pero yo te pongo en la tesitura de que son los menos. No participamos en ello, porque después hay aspectos que van en pugna, en contra de lo que dice la Biblia. Por supuesto, siempre respetando, con mucho respeto, lo que los demás quieran celebrar. Al igual que nos gusta que nos respeten a nosotros, somos los primeros que tenemos también que respetar. Es simplemente a tu pregunta, ¿por qué no? Así pues, diferentes, bueno, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias, hay muchas cosas que nos unen. Ahora bien, después intentamos de vivir a la altura de lo que dice la Biblia, que es lo que a su vez nosotros predicamos a las personas, y ahí sí que hay algunas diferencias. La pregunta que os voy a hacer ahora, para nada es de los testigos de Jehová. Sois vosotros que estáis aquí ahora, pero me daría igual que estuviesen sentados musulmanes, católicos, quien estuviera. ¿Por qué la religión, en el mundo donde haya más de 6.000, cerca de 7.000 millones de almas, es el elemento que más divide a la persona? Y todos tenemos un fin, creo que casi que único, como es Dios. Pero es el que más nos separa. ¿Por qué, David? Que sois muy estudiosos vosotros de la religión y creo que esa respuesta la tendrás, o Antonio. Es una pregunta complicada. Bueno, la verdad es que eso empiezo y después David, si quiere, puede concluir. Y es una pregunta que os la hago por religiosos, no por ser testigos de Jehová, por ser religiosos. Igual se le haría a un cura católico, creo que se le ha hecho alguna vez, a un musulmán que no han querido sentarse aquí con nosotros, y lo digo en televisión, los de aquí en Ellín no han querido sentarse con nosotros, les hemos invitado muchas veces. Bueno, Tony, ¿por qué nos separa? Pues lo primero y principal es que denota que tenemos, los humanos, tenemos un aspecto espiritual que hasta las personas más apartadas del planeta, los indígenas más apartados de cualquier tribu, pues tienen un aspecto espiritual y bueno, se satisface cada uno de una manera distinta, como ha aprendido, como le han enseñado. Pero lo cierto es que la religión ha hecho en este mundo más daño que bien, más daño que beneficio. No ha ayudado ciertamente a que la gente se ame más, ni mucho menos. De hecho, si nos paramos a hurgar un poco en la historia, uno ve que la mayoría de los conflictos armados y más sangrientos que se han podido pelear en la historia, el trasfondo siempre ha sido religioso.
Eso, claro, eso es un desastre. Además, lo estamos viviendo Eso últimamente con una bestialidad abominable. Eso es. Desde luego, eso vemos que eso está mal. Está mal. La religión debería de unir a las personas, no debería de separarlas. Y aunque teóricamente todas las religiones tienen algo bueno y dicen que hay que ser buenos, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que la religión es la primera que toma las armas o anima a tomar las armas y a veces desde los púlpitos? O simplemente a no juntarme con aquel porque También. es religioso, pero no de la mía. También, eso es. A veces se fomenta el odio al que es diferente. Nosotros pensamos, lo que hemos aprendido en la Biblia, pues de hecho es la característica principal de un cristiano, es lo que dijo Jesús. Jesús dijo que en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Esa es una buena característica para poder distinguir a las personas que, aún llamándose cristianas, pues esa es una buena característica de ver si la cumplen con ese precepto. Jesús dijo que en esto conocerán. Igual que uno puede distinguir un billete verdadero de un billete falso, hay varias cosas que uno se tiene que fijar, pues ese es el principal aspecto que nos podemos fijar y enseguida es lo primero que se ve en cuanto a las religiones. Esa es una de las causas por las cuales cada vez hay más división, aunque hay muchas religiones, miles de religiones, pero en este mundo cada vez hay más división entre las personas, porque precisamente no se sigue ese precepto que dijo Jesús, de el amor, el practicarlo, el amarse entre unos y otros en vez de odiarse. Y esto lleva también al tema que antes mencioné, otra vez de la humildad y del orgullo. Tristemente se está fomentando el orgullo y con el orgullo va el nacionalismo, va el racismo, va todo conectado. Si uno no es humilde, si uno piensa que es el mejor, pues bueno, el resultado es patente, es lo que estamos viendo. Y esto tristemente está contribuyendo también a que haya también estos conflictos. Por tanto, cuán importante es que primero uno se mire dentro de sí. Y cuando uno se mira dentro de sí, tal como dice la palabra de Dios, la Biblia, y empieza a reaccionar a ese respecto, cuando uno ya no se considera mejor que los demás, cuando uno mira con buenos ojos también a los demás, ¿cuántas cosas no cambiarían? Gandhi, que no era cristiano, él comentó que si la humanidad pusiera en práctica solamente un principio que dijo Jesús, ¿no?, de amar al prójimo como a uno mismo, la gran mayoría de los problemas desaparecerían. Estaban resueltos, ¿no? ¿Cómo funciona?